y les subo una, una plantilla en Excel que vamos a trabajar para la realización de nuestra primera nómina. Entonces damos tiempo que los que faltan vayan ingresando y por favor recuerden autorizar la grabación de la sesión allí en el chat. Entonces ya iniciamos, permítanme, yo hago entonces esa actividad un momentico. Entonces les voy a enviar pues creo que es más cómodo al WhatsApp y al Drive una plantilla de lo que podría ser digamos, un formato sugerido de una nómina de cualquier empresa. En este caso, vamos a adoptar de la empresa Comercial Andes Limitada. Entonces, esa plantilla nos va a servir de base para que hagamos nuestra primera nómina y las sucesivas. La idea con este resultado de aprendizaje es que, además de que desarrollemos el mismo y enfocados básicamente en el tema de la nómina, también pues practiquen ustedes lo que tiene que ver con una competencia muy importante para su desempeño personal y laboral, presente y futuro, y es el del manejo de una herramienta informática muy necesaria, muy útil, el Excel. Algunos lo conocen ya, algunos lo manejan con un nivel medio o básico o avanzado. Tengo entendido que su instructora líder les programó un curso complementario en Excel. Entonces, esta actividad de la nómina nos brinda la oportunidad de que practiquemos algo con respecto a esa herramienta tan importante que les digo, dentro de las competencias laborales que espero que ustedes adquieran, lo cual los cualifica para un buen desempeño tanto personal como laboral. Hoy cualquier empresa, por pequeña que sea, pues tiene un software contable, y aquellos que no lo tienen o incluso teniéndolo, lo adaptan o lo complementan con el uso de esta hoja electrónica Excel, pues que realmente es bastante funcional, es muy útil. Realmente a veces la manejamos casi como una calculadora, pero las funciones, las herramientas que tiene este programa Excel, pues son bastante interesantes, bastante amplias, y tener un nivel de conocimiento del Excel al menos intermedio, pues nos asegura una buena ubicación en un ranking laboral. Pues permítanme, les cargo aquí en el Drive, ya lo subí al WhatsApp, los voy a cargar también en el Drive. Y iniciamos. Bueno, retomemos algunos conceptos entonces, mientras tanto, que habíamos visto ayer. Ayer, después de la retroalimentación que hicimos de la prueba que ustedes hicieron con respecto al IVA y el impuesto de industria y comercio, iniciamos entonces, después de ese resumen, les decía, lo que tiene que ver con la nómina. Ya hacíamos una definición de qué era la nómina, un documento interno de la empresa. Hablamos también de lo que es una relación laboral, legal y complementaria. Una relación laboral, perdón, legal y reglamentaria, en la cual pues el trabajador adquiere una serie de derechos, obligaciones, asimismo una serie de derechos y obligaciones que adquiere el patrón, el patrono o el empleador. De entrada, entonces, familiarizamos con esos temas, con esos términos de patrón, empleado o empleador. No es otra cosa que aquella persona, tanto natural como jurídica, que tiene a su cargo, ¿cierto?, trabajadores. Entonces, voy a verificar que les haya quedado bien cargado el documento de apoyo, la nómina. Vimos también que hay unos requisitos
o unas características con las cuales se identifica esa relación laboral legal y reglamentaria, llamado contrato de trabajo. Y son tres básicamente. Primero, recibir obtener o cumplir un horario establecido, una hora de entrada definida y una hora de salida definida. Igualmente, tenemos una continua subordinación, es decir, estamos sujetos a las órdenes, a la autoridad de un jefe inmediato. Y tenemos una remuneración periódica, es decir, se nos paga periódicamente esa retribución, esa remuneración, ese sueldo, ese jornal, se nos paga en forma periódica cada 10 días, cada 14, cada 15. Alguien comentaba que en una empresa tenía la experiencia que les pagaban cada 20 días o cada mes, lo cual no es muy acostumbrado en el sector privado, pero sí en el sector público. En el sector público se paga, entonces cada mes. En el sector privado se acostumbra a hacerlo por esos periodos que ya habíamos comentado. Bueno, en este momento ya tienen ustedes disponible el documento de apoyo, esa plantilla de Excel, la cual nos va a servir de modelo para que hagamos nuestra primera nómina y a partir de ella las demás. También hablábamos entonces de el tema de algunas normas básicas sobre la relación laboral. Y era con respecto a la jornada laboral diurna, jornada laboral nocturna, lo que era algunos datos básicos para el año 2020, como era el valor del salario mínimo mensual legal vigente, el valor del auxilio de transporte, cómo calculamos el valor diario del auxilio de transporte, cómo calculamos el valor diario del sueldo, cómo calculamos el valor mensual de una hora de un trabajador. Creo que ahí nos habíamos quedado y vamos a iniciar con el auxilio de transporte. Entonces, confírmenme por favor si estamos en la plantilla de PowerPoint del auxilio de transporte. No, Instru, no se ve. No le estoy compartiendo. Permítame a ver qué pasó aquí, que no estoy compartiendo. A ver, un momentico. Vamos a ver si ahorita sí. Vamos a ver. Bueno, entre tanto, vamos entonces mirando lo de la plantilla que les comenté. ¿Listo? Ahorita sí lo tenemos en pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces retomemos a partir de acá, ¿cierto? Ahí nos habíamos quedado. Como les decía, habíamos en la sesión pasada hecho alusión a lo que es el concepto de nómina, qué partes intervienen en la nómina o en la relación laboral. Habíamos hablado de los tipos de remuneración, que son básicamente 4, sueldo, jornal, salario, a destajo o en especie, que esté en especie pues tiene una limitante, no puede ser más del 50% del sueldo, y en el caso del auxilio de transporte, en el caso del salario mínimo mensual legal vigente no puede ser más del 30%. Hablamos de la presunción de relación laboral, decíamos que a partir de que se configure en una relación laboral, cualquiera que el nombre que se le dé, se configure o se presenten estas tres situaciones, entonces estamos ante una relación laboral legal y reglamentaria, mediante la cual pues ese trabajador adquiere unos derechos y ese patrón, empleador, adquiere unas obligaciones que son irrenunciables. Por favor, que eso nos quede claro desde ahora. Los derechos laborales son irrenunciables. Yo incluso como trabajador podría firmar un documento donde diga que renuncio al auxilio de transporte, que renuncio y que acepto que se me pague menos del salario mínimo mensual legal vigente y trabajo 8 días a la semana durante toda la semana completa de lunes a sábado. Puedo aceptar que no acepto o acepto que no se me paguen las horas extras o los recargos. Como los derechos laborales son irrenunciables, así yo firmo un documento aceptando la renuncia a los mismos, no tiene ningún valor legal. Vimos algunas reglas con respecto al manejo de la nómina, las cuales vamos a aplicar a partir de este momento, a partir de la liquidación de nuestra primera nómina de Comercial Andes, correspondiente a la jornada ordinaria diaria, que es de 8 horas a la semana, de 48 horas a la semana.
los días laborados a la semana, que son 6 de lunes a sábado, el mes que se considera 30 días, inclusive aquellos días que traen 28 o 29 en el caso de febrero, o los que traen 31 días en el caso de marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. El año laboralmente entonces se considera 360 días y el mes se considera de 240 horas. Hablamos también sobre el día de descanso remunerado, el día domingo, al cual tiene derecho a que se le pague al trabajador por haber laborado la semana completa de lunes a sábado. Ese día entonces domingo, que no se trabaja, ¿cierto? Se descansa. Sin embargo, está contemplado dentro de los 15 días de la nómina que nos están remunerando. También vimos qué pasa cuando el trabajador se ausenta de la jornada laboral de esta semana, se ausenta un día. Y entonces se le descuenta ese día que faltó y el domingo de esa misma semana, que se ausentó sin justificación, ¿no? Sin justificación. Ministro, ¿Sí? ¿me podría hacer el Sí, favor Steven. de mandar al chat el formulario de Steven, asistencia? ¿qué iba a comentar? Que si puede hacer el favor de mandarme al chat el formulario de Ya, lo he asistencia. olvidado, listo. Sí, ok, gracias por recordarme, ya se los envío. Un momento que lo olvidé. Bueno, tocamos el tema del auxilio de transporte y decíamos que en virtud de las modificaciones laborales que ha traído este tema de la pandemia, se ha, digamos, cambiado esa figura del auxilio de transporte a un auxilio de conectividad digital. Sigue siendo el mismo valor, sigue siendo los mismos trabajadores a los que tienen derecho, dado que pues se está, digamos, teletrabajando, trabajando en casa, pero entonces se le quiere dar, digamos, un alivio económico a ese trabajador que necesita mejorar su plan de datos o adquirir un plan de datos o un internet en casa para poder laborar. Entonces, y que no tiene que desplazarse al sitio de trabajo porque está teletrabajando o está trabajando en casa. Entonces se reemplaza ese auxilio de transporte, que es de desplazamiento, por ese auxilio de conectividad digital. La jornada diurna la establecimos, está establecida mejor en el Código Sustantivo de Trabajo de 6 de la mañana a 9 de la noche y la jornada laboral nocturna de 9 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. ¿Ok? Eso es lo que habíamos comentado, lo que eran factores salariales, factores no salariales. Los factores salariales son aquellos que el trabajador recibe como remuneración, como contraprestación, como recompensa, como pago, ¿cierto? Retribución de ese tiempo que el trabajador ha estado al servicio de la empresa. Son actividades que el trabajador ha hecho directamente en ese tiempo de labor en la empresa, tales como el trabajo suplementario, las horas extras, las bonificaciones habituales, es decir, las que se presentan en todos los meses, valor de trabajo en días obligatorios y comisiones de ventas. Y aquellos factores no salariales son aquellos que el trabajador recibe no para su beneficio ni para aumentar su patrimonio, sino necesarios para el desempeño de sus funciones, como son los auxilios, como por ejemplo el auxilio de transporte, las primas, la participación en utilidades, la dotación, los gastos de representación, las bonificaciones o las gratificaciones ocasionales. Estos entonces no son factores salariales. Un término que de pronto sea nuevo para ustedes es el de gastos de representación, que tiene que ver con la nómina. Los gastos de representación, pues son pagos que se le, digamos, reconocen a ciertos trabajadores que hacen representación de la empresa. Por ejemplo, un vendedor cuando se reúne con los clientes de la empresa, el mismo gerente cuando se reúne con, por ejemplo, funcionarios de un banco para solicitar un crédito, el gerente que se reúne con sus proveedores, el gerente que se reúne incluso con los clientes, ¿cierto? Entonces le hacen una atención a esos clientes, a esos proveedores, a esos terceros que
sirven a la empresa o con el cual la empresa tiene algún tipo de relación, ya sea comercial o financiera, un almuerzo, un desayuno de trabajo, un detalle, por ejemplo, o un cumpleaños, una celebración especial, ¿sí? Entonces esos son gastos de representación. Así se le llaman dentro de la órbita de manejo de nómina. Las novedades de nómina, dijimos que eran circunstancias, sucesos que se presentan y que están evidenciados en documentos, ya sea físicos o en documentos magnéticos, que se presentan durante un periodo determinado de pago dentro del periodo de la nómina y que afectan el valor del pago y los descuentos de esos trabajadores o de ese trabajador. Ejemplos, comentamos algunos ejemplos de novedades de nómina. Iniciando desde el ingreso de la empresa y el retiro de la empresa al trabajador. Esa es una novedad, la primera novedad y la última novedad al trabajador. El pago a recargo nocturno, de horas extras, etcétera. Las incapacidades, las licencias, ya sean de maternidad o de paternidad, las prestaciones sociales como las cesantías, los préstamos de la empresa, los embargos, la libranza o las primas. Dato muy importante para que lo tengamos siempre presente, el valor del salario mínimo mensual legal vigente, y les decía que nos familiarizamos con este término, SMML, salario mínimo mensual legal vigente. Para el año 2020 está en 877.803 y el auxilio de transporte para el año 2020 está establecido por decreto en 102.854 pesos. Entramos al cálculo de algunos valores básicos, como es el de determinar el valor del sueldo diario de un trabajador. Decíamos que tomamos el valor del salario básico de ese trabajador, supongamos en este caso el salario mínimo, se divide entre 30 y eso nos da como resultado el valor del salario para ese día de ese trabajador, por día. El cálculo del auxilio de transporte por día, procedemos igual, el valor del auxilio de transporte del mes, lo dividimos entre 30 y eso nos da el valor del auxilio de transporte de un día. Y el valor de la hora diaria mensual de ese trabajador, tomamos el valor del salario, en este caso el ejemplo nos habla de 1.000.000 de pesos y lo dividimos entre 240. El resultado entonces es que el valor de la hora mensual de ese trabajador es de 4.166,66 centavos o lo podemos redondear a 4.167. Recordemos que estos 240 nace de dos convenciones y es la primera que el mes está constituido por 30 días y la segunda es que cada día se debe cumplir una jornada de 8 horas diarias, ¿sí? De ahí salen entonces los 240. Y entramos. ¿Sí? Instru, yo tengo una pregunta. ¿El auxilio de transporte no debe cubrir el total del transporte del trabajador? ¿O solo le dan una parte o cómo ves? Es probable que cubra la totalidad, como también es muy probable que no cubra sino una sola parte, ¿no? En algunas ciudades, el desplazamiento, sobre todo las capitales de departamentos, ciudades grandes, el desplazamiento del sitio de vivienda al sitio de trabajo implica incluso no solamente tiempo, 2 horas, 3 horas, sino a veces 2 o hasta 3 rutas de Transmilenio o de bus, en fin, del sistema colectivo el sistema masivo para cada ciudad. En algunas cosas será suficiente esos 102.854, en otros casos no será suficiente. El propósito del auxilio de transporte es, digamos, aliviar, es ayudar, es participar dentro de esos costos de transporte que implique ese desplazamiento del trabajador a la empresa. Si el trabajador todos los días tiene que pagar un taxi, pues con seguridad no le va a alcanzar. Los gastos todo el mes del transporte para cubrir esos 102.000 no le alcanzarán a cubrir. Pero el propósito, digamos, el espíritu de la ley es ayudar al trabajador en el pago de sus gastos de transporte. Bueno, miremos entonces que el auxilio de transporte está establecido en Colombia para el año 2020 en 102.854 y se pagará proporcionalmente a los días laborados en el mes. Es decir que si el trabajador ingresó a la empresa el día 16 y le voy a liquidar esos días, pues le pagaré esos 15 días del 16 al 30, le pagaré esos días de quincena. Si laboró todo el mes completo, pues le pagaré el mes completo, si no, proporcionalmente a los días que haya laborado. ¿Quién tiene derecho a ese subsidio de transporte, a ese auxilio de transporte?
¿A quién se le paga? Se le paga el auxilio de transporte a los trabajadores que devenguen mensualmente hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que devenguen hasta 1.755.606. Esta cifra es el valor del salario mínimo mensual legal vigente por 2. Entonces, el trabajador devenga hasta este monto, tendrá derecho al pago del auxilio de transporte. Ahora, ¿qué entendemos por devengado? Entonces, es el total de aquellos factores salariales que el trabajador haya recibido, tales como sueldos, comisiones, bonificaciones permanentes. Para determinar este valor devengado, para establecer este monto, no se tienen en cuenta las horas extras. ¿Por qué no se toma en cuenta las horas extras? Porque recordemos que para el caso de la jornada laboral, para el caso del sueldo que pacta entre el trabajador y la empresa, pues es por cumplir una jornada ordinaria, ¿cierto? De 8 horas al día. Recordemos que el tiempo extra no hace parte de la jornada ordinaria. Es cuando el trabajador labora sus 8 horas que le corresponden por ese día de trabajo y se queda en la empresa trabajando 1 hora más, 2 horas más, 3 horas más, etcétera. Ya lo vamos a ver cuando estemos liquidando la nómina. Entonces, hacemos una fórmula para que él automáticamente nos la calcule y tenga en cuenta entonces que dentro de la suma para determinar este valor va a tener en cuenta entonces el sueldo, las comisiones, las bonificaciones permanentes si las hay, y se excluye el tiempo, las horas extras. ¿Cuándo no se paga el auxilio de transporte? Entonces, no tiene derecho al pago de ese auxilio de transporte el trabajador cuando la empresa le presta el transporte, cuando la empresa contrata a su propio costo y riesgo el transporte, o la empresa tiene un vehículo en el cual transporta a sus trabajadores. Entonces podría ser política de la empresa que para disminuir el ausentismo laboral y para que los trabajadores lleguen temprano y por otras situaciones probablemente de seguridad o desplazamiento, es la misma empresa la que le presta el servicio en una ruta de la empresa y para llevar a los trabajadores a su sitio de trabajo, como el caso de Papeles Nacionales, ¿cierto? Papeles Nacionales hace el recorrido en Cartago, los trabajadores que laboran en su planta de Cartago y viven aquí en la misma ciudad, incluso lo hace de la ciudad de Pereira. En ese caso, pues esos trabajadores no tendrán derecho al auxilio de transporte. No tiene derecho tampoco el trabajador que viva en el mismo sitio o lugar de trabajo. Y es muy lógico, ¿cierto? Si el auxilio de transporte se le presta, se le paga al trabajador para que pague ese servicio de transporte, y si no tiene necesidad del pago de ese transporte, puesto que vive en el mismo sitio de trabajo, pues no se le pagará el auxilio de transporte. Tampoco se reconoce el auxilio de transporte durante el periodo de vacaciones, y es lógico también, porque durante el periodo de vacaciones o de licencias, ¿sí?, o de incapacidades, ¿cierto?, el trabajador no tiene que desplazarse al sitio de trabajo, no tiene que ir a trabajar, puesto que esa condición de estar en vacaciones, o de estar en licencia, o estar incapacitado, pues lo excluye de estar presente en la empresa. En tal caso, entonces, tampoco se le pagará el auxilio de transporte cuando el trabajador está en alguna de esas situaciones, o vacaciones, o licencias, o incapacidades. Partes de la nómina. Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle con este documento interno de la empresa. Tenemos en pantalla, digamos, una plantilla, ¿cierto? Una matriz que bien podría ser el ejemplo de una nómina de una empresa, de cualquier empresa. Las partes de la nómina, entonces, aquí están, digamos, identificadas por colores para una mayor identificación. Digamos que esta parte, estas franjas que están aquí en color azul, que corresponde al devengado, está constituido por todos aquellos valores que tiene derecho el trabajador a recibir, será su remuneración, y un total devengado. ¿Qué hace parte de este devengado? El valor del sueldo, el valor de las horas extras, el valor de las comisiones. Tenemos aquí una columna denominada IBC, ingreso base de cotización. Esta columna está destinada para que sobre estos valores hagamos los cálculos de unas obligaciones
de la empresa que vamos a denominar aportes a la ley 100 y aportes para fiscales. No nos vamos a detener mucho en este momento en la nómina, ya lo miraremos cuando estemos haciendo la liquidación correspondiente a esa parte de la nómina. Y el auxilio de transporte. De tal manera que el IBC es la suma de el sueldo, el total de horas extras y el total de comisiones. Y el total de vengado es la suma de el IBC más el auxilio de transporte. Ese es el total de vengado. Observemos, por ejemplo, en el caso de el trabajador, de la trabajadora Marta Gómez y el trabajador Juan Bastidas. El valor de el sueldo básico, es decir, el sueldo que Marta y que Juan acordó cuando firmó el contrato de trabajo, es de 1.850.000 pesos al mes. El valor del sueldo de vengado se calcula en proporción a los días que ese trabajador laboró. En el caso, por ejemplo, de Marta, entonces se le está devengando, se le está pagando 616.667, que corresponde a 10 días de trabajo. Entonces, realmente lo que va a recibir el trabajador es el devengado. Los datos que están aquí a la izquierda de esta parte de la nómina de vengado los consideramos datos informativos, tales como el nombre del trabajador, nombres y apellidos, su documento de identidad, los días que laboró y que le vamos a liquidar, por ejemplo, en esta quincena, el sueldo básico, es decir, el sueldo que acordado la empresa del trabajador por un mes de salario, por un mes de trabajo completo, y el total de vengado. Las horas extras y las comisiones, estos tres decíamos que conforman el IBC. El IBC más el auxilio de transporte es el total de vengado. Pro. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, el trabajador acordó 1.000.000 y algo por el mes, pero si nada más trabajo 10 días, tendríamos que pagarle esos 10 días nada más, o le pagan el mes completo. ¿Cómo es ahí? No, es lo que acabamos de comentar. Lo de vengado es lo que representa efectivamente lo que va a ganar el trabajador. Yo no le voy a pagar al trabajador ni menos, ¿cierto? No voy a violar los derechos del trabajador, ni tampoco lo voy a pagar más. Si el trabajador laboró 10 días, le voy a pagar 10 días, como en el caso de nuestra trabajadora Marta Gómez, ¿cierto? Marta Gómez laboró 10 días, eso es lo que corresponde a 616.616. Por ejemplo, José González. El sueldo básico, el sueldo mensual de José son 2.100.000 pesos. Aquí estoy liquidando una quincena, o sea, la mitad, ¿cierto? La mitad de este sueldo que corresponde a un mes. ¿Cuánto le va a pagar? 15 días, la mitad, 1.050.000. Todo se paga entonces en términos proporcionales, ¿sí? En términos proporcionales. Igual, el auxilio de transporte. Si el trabajador laboró durante ese mes o durante esa quincena, bueno, el auxilio de transporte se paga mensual. Entonces, el trabajador laboró durante ese mes 20 días, se le va a pagar tanto de sueldo como de auxilio de transporte correspondiente a el tiempo que laboró, esos 20 días, ¿sí? Todo en forma proporcional, ¿ok? Vamos con la segunda parte de la nómina, que es la correspondiente a deducciones. Aquí marcado con este color, como color rosado. Entonces, las deducciones hacen parte de todos aquellos valores que por ley, por una disposición legal o judicial, se le descuentan, es decir, se le retienen, se le quitan, se le restan del pago al trabajador. Por ejemplo, los aportes a salud y los aportes a pensión. Dentro de las normas laborales está contemplado que a partir de la ley 100 de 1993, que para la protección del trabajador a la salud de él y de su grupo familiar, pues hay una parte que se debe pagar a la respectiva EPS, lo cual le da derecho a que usted lo atiendan en caso de emergencia o una enfermedad general, le suministran una droga, si tiene necesidad de una cirugía, tanto para el trabajador como para su grupo familiar. Para tener derecho a ese servicio, entonces hay que hacer un aporte que corresponde a un valor que se les cuenta al trabajador en la nómina y otro aporte que paga la empresa. Igualmente, pensión. Después de determinado tiempo de servicio en una empresa o en varias empresas, un trabajador, digamos, acumula determinados años o semanas de servicio. Valga decir, en nuestra normativa actual, 1.350 semanas en el caso de los hombres y una edad máxima de 62 años.
Cuando el trabajador tiene esas condiciones cumplidas, tanto en una empresa como en varias empresas, y tiene acumulado ese número de semanas, y al menos tiene esa edad, pues tendrá derecho a que se le pensione, a que le paguen la pensión, le reciba una remuneración, un sueldo o parte de un sueldo mensual durante la fecha en que se pensiona hasta el día en que fallezca. Para tener derecho a ese beneficio, entonces el trabajador aporta una parte, se les cuenta aquí en la nómina, y la empresa aporta otra parte. Ya vamos a ver cuáles son los porcentajes y qué parte le corresponde pagar al trabajador y qué parte le corresponde pagar a la empresa. La columna total de deducciones suma el total de lo que se le está descontando al trabajador. Deducciones podemos tener otros tipos, además de la salud y pensión, por ejemplo. Podemos tener, cuando las empresas hay un fondo de empleados, entonces el fondo de empleados se alimenta de los aportes mensuales que hagan esos trabajadores. Y pues estará establecido según como se haya configurado ese fondo de empleados, que se les contará un porcentaje, un 2%, un 5%, etcétera, como se haya constituido el fondo, aporte que se le descuenta en la nómina de la empresa. Por ejemplo, un embargo judicial, un trabajador que esté, por ejemplo, incurso en una demanda de alimentos, y un juzgado para proteger los derechos de ese menor, los derechos vulnerados de ese menor, que no está cumpliendo ese progenitor, entonces, previa una demanda de la parte afectada, el juzgado entonces emite una orden de embargo del sueldo, determinado porcentaje del sueldo a ese trabajador, y se les contará dentro de la nómina. La empresa, ese valor que le ha descontado al trabajador por ese concepto de embargo, pues lo consignará en el respectivo juzgado, y así se protegerán los derechos vulnerados de ese menor de edad. Puede ser también una libranza, el descuento de libranza. El término libranza no es desconocido para nosotros, ¿cierto? Lo vimos dentro de la parte de documentos. Es un documento externo. Recuerden que es un documento donde intervienen tres partes: la empresa, el trabajador y una institución bancaria. El trabajador adquiere un préstamo en un banco X, Y o Z y se compromete a pagar determinada cuota mensual de ese préstamo. Suscribe un documento, firma un documento en ese banco denominado libranza. Ese documento también denominado libranza es aceptado por la empresa, de tal manera que la empresa se compromete mediante ese pago, ese firma de ese documento, a descontarle al trabajador esa cuota del préstamo. Se lo descontará aquí. Tenemos entonces una tercera o cuarta casilla que era libranza, la agregaríamos acá, y la empresa lo que les cuente, según el compromiso adquirido por ese trabajador, lo que les cuente de libranza lo consignará al respectivo banco. Entonces tenemos total deducciones. Esa sería la segunda parte de la nómina, deducciones. Y aquí se totalizan los conceptos que sean. En este caso, los más básicos y los indispensables, los que nunca pueden faltar, son los de salud y pensión. Los otros sí son optativos. Y un neto devengado, la última parte de la nómina. Este neto devengado será el valor final, el valor definitivo, el valor neto que el trabajador va a devengar. Entonces, se obtiene tomando el total devengado menos el total de deducciones. Eso te dará como resultado el neto devengado, ¿ok? Y lo distinguimos aquí con este color verde. Entonces, esto será en final, decíamos, estos 642.258 será lo que en el final recibirá Marta Gómez por esta quincena, ¿ok? Esas son entonces las partes de la nómina. Introdujimos ahorita un nuevo concepto que es del IBC, ¿sí? ¿Sí? Sí, dígame. ¿Uno qué operaciones debe hacer para poder sacar esos resultados? El del total, el del neto devengado. Ajá. Entonces decíamos que la columna de neto devengado refleja lo que en últimas el valor final que va a recibir el trabajador. El neto devengado es el producto de tomar el total devengado, es decir, lo que ganó, el total que ganó el trabajador, menos el total de deducciones, el total de descuentos. En este caso representado por el aporte de salud y el aporte de pensión. Eso será el valor del neto devengado. En este caso entonces será 778.542 para el caso de Marta, ¿sí? Menos los 136.283 que se le está descontando. Eso nos dará entonces como resultado
el valor de 642.258. Este será entonces el valor que va a recibir Marta por estos 10 días de trabajo, ¿sí? Esa es la manera como se calcula el neto de vengado. Otra pregunta, ¿los aportes para pensión y salud son iguales para todos los trabajadores o dependen del porcentaje, creo que es el 4 y el 8 que leí yo por ahí? ¿O cómo es que se saca? Es que no me acuerdo bien. Bueno, ya también lo vemos en detalle, pero vamos abordándolo acá. Salud y pensión, entonces, no, están establecidos por disposición reglamentaria, ¿cierto? La ley 100 de 1993 introdujo para Colombia lo que tiene que ver con la normativa que hoy estamos viviendo y reglamentó todo lo que tiene que ver con los descuentos o los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual está constituido por los aportes a la salud, pensión, la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, que lo paga la empresa, el Fondo de Solidaridad Pensional. Esos son los 4 grandes componentes que conforman el Sistema General de Seguridad Social. Entonces, por ley está establecido que el valor del aporte por salud al Sistema General de Seguridad Social es del 12.5% el total. Hay una parte que paga la empresa, el 8.5%, y otra parte que paga el trabajador, el 4%, que es el que le estamos descontando, sobre el IBC, La pensión corresponde al 16%. Hay una parte que paga la empresa y otra parte que paga el trabajador, en este caso es el 4%. Entonces los descuentos para salud, los descuentos de nómina para los trabajadores, para salud son el 4% y para pensión son el 4% igualmente. Cambian porque obviamente el valor del IBC de cada trabajador no es el mismo, porque no todos ganan el mismo salario, pero el porcentaje es el mismo, 4% del IBC para salud, 4% sobre el IBC para pensión, ¿ok? Bueno, dentro de los anuncios que les coloqué ayer, les comentaba que lo ideal es que pues ustedes tuviesen en sus equipos, que tuviesen disponibilidad de equipo de computador y para que iniciáramos o simultáneamente a la explicación, pues vamos haciendo la nómina en la correspondiente hoja en Excel. Entonces, pues las sesiones les quedan grabadas para que quien no pueda en el momento disponer del computador, pues pueda después hacer la actividad y subir la evidencia, que para este caso, pues van a ser algunas nóminas que vamos a liquidar. Entonces, la idea es que a medida que vamos haciendo los ejercicios, aquí en vivo y en directo, pues ustedes simultáneamente los vayan haciendo allá en sus computadores. Obviamente, pues está abierta el tema de las preguntas. Si de pronto en el tema de la explicación de la nómina estamos muy rápido, pues entonces hacemos la observación para que no nos atrasemos. Pero antes de dar paso a esa parte, veamos entonces en detalle lo que es este concepto de ingreso base de cotización o el famoso IBC. Decíamos que el IBC es una columna que vamos a incluir dentro de la nómina, ¿cierto? Y está conformado por la suma del sueldo, de las horas extras y las comisiones, es decir, de los factores salariales de cada trabajador. Se calcula en la nómina y está formado por los siguientes elementos: sueldos, horas extras, comisiones, bonificaciones permanentes. Su propósito es determinar la base para el cálculo de los aportes a la seguridad social, ya lo decíamos entonces, pensión, salud, administradora de riesgos laborales, fondo de solidaridad pensional, así como el IBC. También es la base para el cálculo de los aportes parafiscales al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las cajas de compensación familiar. Ya entramos en detalle y vamos a ver qué es esto de los aportes parafiscales, los aportes al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. También vamos a abordar en detalle lo que corresponde a las tarifas y los porcentajes de salud, pensión, administradoras de riesgos laborales y fondos de solidaridad pensional. Todas estas entonces, ¿cierto? Pagos, obligaciones se adquieren o las adquiere la empresa a partir del momento en que inicia la vinculación de un trabajador bajo sus servicios. Para un caso, en el caso de la empresa son obligaciones, en el caso del trabajador igualmente son derechos y obligaciones.
una de esas obligaciones del trabajador es hacer el aporte que le corresponda a cada uno de estos conceptos. Algunos los paga en totalidad la empresa, como por ejemplo los aportes a la administradora de riesgos laborales. Este aporte lo hace íntegramente en su totalidad la empresa. En cambio, el Fondo de Solidaridad Pensional es un aporte que hace el trabajador. Los aportes al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensación lo hace íntegramente la empresa. Veamos cuál es el cálculo, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo del cálculo del IBC para Carlos Gómez, para el mes de abril del año 2020. Tenemos los siguientes datos. Luis, entonces, para este mes tiene un sueldo de 1 millón de pesos, unas horas extras de 350,000, unas comisiones de 150,000 pesos y unas bonificaciones permanentes. Recuerde que las bonificaciones esporádicas no es un factor salarial, pero las bonificaciones permanentes sí son un factor salarial. Y es de 100,000 pesos. ¿Cuál puede ser el ejemplo de una bonificación permanente? Entonces, vamos a suponer el ejemplo y está relacionado con las comisiones. Las comisiones se le pagan al trabajador por una labor directamente hecha por el trabajador, ¿cierto? ¿Cuál es esa labor? Pues que el trabajador ha puesto unas ventas, ¿cierto? Ha vendido determinada cantidad de dinero. Y por ese trabajo que ha desempeñado la empresa, perdón, el trabajador, la empresa le reconoce una bonificación, un porcentaje, una comisión, establecían un porcentaje, en este caso es 150,000 pesos. Suele suceder que las empresas tengan, además de las comisiones, una manera de incentivar aún más a los trabajadores y los bonifique. Por ejemplo, diga, bueno, si usted me vende hasta 10 millones de pesos, la comisión es el 2.5%. Pero si usted me vende después de esos 10 millones de pesos, por cada millón que usted me venda además, yo le voy a reconocer 100,000 pesos. ¿Sí? Esa sería entonces una bonificación. Y es permanente porque todos los meses el trabajador no solamente vende, sino que cumple con ese porcentaje de ventas y lo mejora y todos los meses se gana esa bonificación, por eso es permanente y hace parte del factor salarial. En este caso entonces el valor del IBC de este trabajador sería ¿cuánto? 1.500.000, ¿cierto? Más 100, 1.600.000. Ese sería entonces el IBC. Sobre este monto del IBC, entonces, se pagarán los aportes ¿a qué? A la Seguridad Social, Salud, Pensión, ARL y Fondo de Solidaridad Pensional, y serán los aportes al SENA, al ICF y a la Caja de Compensación Familiar. Ese es el propósito entonces de incluir dentro de la nómina esa columna denominada ingreso base de cotización. Veamos aquí un ejemplo de liquidación de una nómina. En este caso, se trata de determinar qué trabajadores tienen derecho o no al auxilio de transporte. Según la siguiente información, establezca si el trabajador tiene derecho al auxilio de transporte y cuál será su valor para el mes de abril del año 2020. Nota, la empresa no suministra el transporte. Ninguno de los trabajadores vive en el sitio de trabajo. Recordemos que si la empresa le suministrara el transporte a ese trabajador o ese trabajador viviera en el mismo sitio de trabajo, no tendría derecho entonces al auxilio de transporte. En este caso, ni la empresa le suministra el transporte ni el trabajador vive en el sitio de trabajo, por consiguiente tiene bajo estas dos condiciones derecho al auxilio de transporte. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de lo que ha devengado ese trabajador, lo que ha ganado ese trabajador. Y determinemos si tiene o no derecho al auxilio de transporte. Entonces vamos a hacerlo aquí entonces en forma individual. Entonces miremos, por ejemplo, vamos aquí a minimizarla. Entonces, con calculadora en mano vamos a establecerlo. Tengamos presente que el valor de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que es el tope de sueldos por los cuales el trabajador tiene derecho a que se le pague ese auxilio de transporte, son dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Y eso corresponde al valor de 1.700.000, ¿qué dijimos? 1.755.606. Entonces, tengamos en cuenta, ese es el tope máximo que determina si el trabajador tiene o no derecho al auxilio de transporte. Entonces vamos con el caso de nuestra nómina, ¿cierto? De esta nómina de la empresa. Y digamos entonces que
El total devengado por este trabajador. Tenemos entonces sueldos 877.803. ¿Qué más devenga nuestro trabajador? No devenga nada más, ¿cierto? El total devengado para este caso del trabajador es de 800, del salario mínimo completo y laboró 30 días. ¿Cuánto le vamos a pagar entonces de auxilio de transporte? El total de los 30 días. ¿Tiene derecho? Tiene todo el derecho de vengar ese auxilio de transporte porque el total de vengado no supera este monto. Hagamos entonces el cálculo y miremos si está bien liquidado o no. Entonces, 102.854, dijimos que es el valor del auxilio de transporte por un mes. Lo dividimos entre 30, eso nos da el valor del auxilio de transporte por un día. Dejémoslos con sus decimales. Este es el valor día, multipliquémoslo por el número de días que este trabajador laboró. ¿Cuántos días trabajó en el mes? 30. Pues nos va a dar el valor íntegro de los 102.854. Eso le pagaríamos entonces de auxilio de transporte. Vamos con el siguiente caso, el segundo trabajador. ¿Cuánto devenga nuestro segundo trabajador? Dice que tiene un sueldo básico de 900.000 pesos, ¿cierto? El sueldo que está vengando, pues, 900.000 pesos. Tiene unas horas extras de 100.000. Y tiene unas comisiones de 50.000. El total de vengado para nuestro trabajador es 1.050.000. No supera el monto tampoco de los 2 salarios mínimos. También tiene derecho al auxilio de transporte. ¿Cuánto le vamos a pagar? El mes completo porque laboró 30 días. Ya sabemos que para el trabajador que laboró los 30 días completos y que tiene derecho al auxilio de transporte, le vamos a pagar el valor completo. Igual sucede con el siguiente trabajador, que es Marta, ¿cierto? Marta, ¿cuánto devengó? 1.500.000. Más, decíamos que para tener derecho a ese auxilio de transporte, entonces no vamos a tener en cuenta el tema de la jornada laboral ordinaria, ¿cierto? Que corresponde a lo que laboró durante ese mes. No supera el 1.755.000, pero ya laboró ¿cuántos días? Bueno, igual, 30 días. También tiene el mismo derecho al auxilio de transporte. Su valor de vengado, que corresponde a los factores salariales, no supera los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces también tiene derecho. Y vamos con el otro trabajador, que es Carlos. Carlos igual, tiene un valor de 1.100.000. Bueno, nos da 1.133.000, ¿cierto? Tampoco supera el monto de los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, también tiene derecho al auxilio de transporte. Pero tengamos en cuenta que Carlos laboró 20 días. Entonces hacemos el cálculo de los 102.854 dividido 30. El valor del, dividido 102.854 dividido 30. 3.428 y lo multiplicamos por los 20 días, ¿cierto? Porque laboró solamente 20 días. ¿Cuánto tiene derecho al auxilio de transporte? Tiene derecho a que se le pague 68.569 pesos. Eso lo vamos a pagar como auxilio de transporte. Y vamos al último caso, al caso de Pedro. Pedro devenga o tiene un sueldo básico de 2.100.000. Pedro sobrepasa, ¿cierto? Ese monto límite para el reconocimiento del pago del auxilio de transporte de esos 2 salarios mínimos que suman 1.755.606, pero no tiene derecho al auxilio de transporte, por consiguiente no se le liquida auxilio de transporte. Bueno, cuando estemos haciendo nuestra nómina, estemos haciendo lo que tiene que ver con las horas extras, entonces, con el auxilio de transporte liquidado con la fórmula, vamos a dejar entonces la fórmula para que él automáticamente nos haga todos los cálculos del caso. ¿Cuál sería entonces el total de vengado para nuestra nómina? Ya tenemos entonces el IBC, tenemos el auxilio de transporte, establezcamos el total de vengado. Dijimos que el total de vengado no es otra cosa que la suma del IBC más el auxilio de transporte. Aquí lo tenemos entonces para cada uno de nuestros trabajadores. En el caso de Luis, será entonces la suma de total de vengado es igual al IBC más auxilio de transporte. En el caso de Luis, 280.657. Para el caso de María, 1.152.854
Estamos tomando IBC más auxilio de transporte, es el total devengado. Y en el caso de Pedro, pues solamente tiene su ingreso base de cotización, el auxilio de transporte al cero. Tenemos entonces establecido el total devengado para el caso de el trabajador, Pedro y todos los demás. Esta es la primera parte entonces de la nómina, el total devengado. Entonces, hasta ahí el tema pues de la, digamos, la explicación, la parte teórica. Y vamos entonces a aplicar esos conceptos con respecto a la nómina y estos aspectos básicos en la liquidación de la nómina entonces para nuestra empresa comercial Andes Limitada. Esta es la plantilla que entonces les comenté que les subí allí al Drive, con la que vamos a iniciar a trabajar. Y la tenemos dentro del mismo libro, tenemos la primera quincena. Bueno, aquí hay que corregir, por favor, hagámoslo de una vez. Aquí olvidé corregirlo. La primera quincena corresponde al primero al 15, la segunda quincena corresponde al 16 al 30. Entonces, por favor, de entrada, corrigemos este dato que se me fue ahí por error, ¿listo? ¿Qué podemos empezar? ¿Sí? Eso yo tengo una pregunta. Ok. O sea, ya hablándose de un trabajador normal a un aprendiz, ellos también tienen el derecho al auxilio de transporte, ¿o no? Mire, con respecto al auxilio de transporte, no es obligación que lo reconozca en un contrato de aprendizaje. Sin embargo, las empresas lo pueden pagar. Pero en el contrato de aprendizaje, recordamos que el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial, no se rige por las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Por consiguiente, por ejemplo, a ese trabajador no se le pagarán prestaciones sociales, solamente se le hace aporte a la ARL, ¿sí? Es un contrato de trabajo especial, entonces no está configurado, no está, digamos, por norma establecido que se le pague ni prestaciones sociales, ni se le pague auxilio de transporte. Tampoco está contemplado que ese trabajador exceda las 2 horas de jornada extra que sí pueden trabajar los empleados de la empresa. Entonces es un contrato, digamos, especial. Ahora, el salario mínimo no necesariamente tiene que corresponder a los 877.803. Puede ser el salario mínimo de la empresa, o debe ser el salario mínimo de la empresa. Una empresa como, por ejemplo, vamos a decir, Ecopetrol, el salario mínimo para la empresa Ecopetrol podría ser 1.500.000. O, por ejemplo, supongamos la 14, digamos que su salario mínimo puede ser 900.000 pesos. Ese será entonces lo que se le pagará a ese aprendiz. Entonces, ese caso no se contempla entre el contrato de aprendizaje, porque es un contrato, digamos, especial. No se rige por todas las normas del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? Es true, pero, o sea, yo he escuchado y es algo que me dijeron hace poco, que en el contrato de aprendiz solo se paga el 75%, pero si la empresa le paga el salario completo, ¿hay algún problema o qué pasaría ahí? No, mire, es que tengamos en cuenta lo siguiente, es que ese tope del 75%, digamos que no es norma, digamos que no es regla. Entonces, eso está establecido de la siguiente manera. Si el 75% se paga cuando el índice de desempleo en Colombia es superior al 10%. Cuando el índice de desempleo en Colombia es inferior al 10%, se le paga el 100% del salario mínimo en ese contrato de aprendizaje. Esa es una norma relativamente nueva, creo que tiene como unos 4 años, entonces es relativo, ¿sí? Entonces, el 75% se le paga en esas condiciones cuando ese índice de desempleo en el país es superior a ese 10%. En caso contrario, se le pagará el salario completo, el 100% al aprendiz. Ahora, lo otro es, la empresa, como les digo, el salario mínimo que devenga ese trabajo no necesariamente son los 877.803, es el salario mínimo de la empresa, que en ningún caso pues, puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Pero como les decía, si por suerte tenemos
la oportunidad de vincularnos en un contrato de aprendizaje, supongamos una empresa como, vamos a decir, Bavaria, o una de estas empresas donde el salario mínimo es mucho más superior al salario mínimo mensual legal vigente, pues ese será el salario mínimo que va a devengar ese aprendiz bajo esa modalidad de contrato de aprendizaje. ¿Sí? Muchas gracias, Instro. Bueno. Entonces, vamos a aplicar entonces en nuestra nómina, antes de hacer lo que tiene que ver con la liquidación, algunas funciones básicas del Excel para que las recordemos, o si no las manejemos, pues que las tengamos allí presentes. Entonces, tenemos los datos básicos que son los de la razón social de la empresa, el nombre del documento, en este caso nómina de sueldos, y el periodo que vamos a liquidar. Para la primera quincena corresponde a mayo 1 al 15 y la segunda quincena corresponde al 16 al 30 de mayo. Entonces lo que podemos hacer aquí es resaltar, ¿cierto? Iluminamos y le damos la opción de resaltado y ya nos queda entonces ahí resaltado el título. También podemos resaltar lo que corresponde a todos los títulos generales de las columnas. Simplemente lo iluminamos, ¿cierto? Iluminamos todos los títulos y vamos a la opción resaltado, le damos clic y ahí nos quedan entonces resaltados todos esos títulos. ¿Qué podemos hacer también? Podemos centrar todo este título entre todas estas columnas, ¿cierto? Entonces ilumino el área que quiero, donde me quiero resaltado ese título, que son todas estas, y voy aquí a esta opción de combinar y centrar, y allí me queda entonces ya centrado este título entre todas las columnas que he seleccionado. Hagámoslo de nuevo aquí con este. Ilumino todo el área donde quiero que me quede centrado ese título y voy a la opción combinar y centrar. Igualmente el título también lo puedo hacer, combinar y centrar. ¿Listo? 2, 3 funciones en Excel que de pronto ustedes ya conocen. Ok, bueno, que repasemos. ¿Qué más podemos hacer? Le podemos dar, por ejemplo, formato de pesos a estas cifras, ¿sí? Al valor del sueldo, de los sueldos. Entonces, hagámoslo aquí. Yo lo voy a hacer en la primera nómina, la nómina del primer 15, y ustedes lo van a hacer en la nómina en la segunda, ¿sí? En la segunda hoja, la nómina del 16 al 31, para que lo suban como evidencia. Lo voy al formato de pesos, a estas cifras que tengo acá, ¿cierto? Al valor de los sueldos. Entonces voy a la opción decimales y le doy clic y ya él me agrega los decimales. Le quiero dar función, además decimales de pesos, el signo pesos. Ilumino entonces todos los renglones, todas las casillas donde va la información de los sueldos y le doy el signo de pesos y él me introduce aquí el signo de pesos en las cifras. ¿Qué pasa aquí? Pues que está muy angosta la columna, ¿cierto? Por eso me aparece así con estos símbolos. ¿Qué hago? Voy al título de la columna y simplemente cuando me aparezca esta crucecita le doy clic sostenido y lo desplazo un poco a la derecha para que me aumente el tamaño de esa columna. ¿Listo? Ya me lo aumentó y me permite que el dato me quede allí completo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Aplicar con las funciones del Excel. Le podemos dar cuadrícula a toda esta información, ¿cierto? Entonces yo ilumino todo lo que es desde acá, desde sueldos básicos, en fin, todo lo que es el cuerpo de la nómina, digamos, y voy a la opción de bordes y selecciono todos los bordes. Y lo que hace es que me introduce el bordeado a toda el área que haya elegido, o que haya seleccionado. ¿Ok? Bueno. Dijimos que esta información que tenemos acá, la que vamos a introducir a la derecha de la columna de navegado, son datos de carácter informativo, ¿cierto? ¿Cuál podríamos tener acá de carácter informativo, además del nombre, el sueldo básico y los días del trabajador? Podemos tener también, por ejemplo, número de documento de identidad, el valor de la hora mensual de ese trabajador, etcétera. Otra cosa que podemos hacer es, vamos a resaltar aquí este título de totales y lo voy a centrar entre estas dos columnas.
Entonces lo que hago es que lo selecciono y le doy combinar. Y él me combina las dos columnas que tenía acá en una sola. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Los que están siguiendo Bien, Instru. la actividad en el Bien, computador. Bueno, muy bien. Si ya lo manejamos, pues es simplemente un resumen. Para quien no lo maneje, pues entonces vamos familiarizándonos con el tema del Excel. Digamos que hay algunos títulos que se nos desbordan, ¿cierto? Para no ampliar esta columna, ¿sí? Porque no es, digamos, necesario. Entonces, por ejemplo, en auxilio de transporte, para que no se me desborde aquí, yo puedo elegir esta opción de combinar entre este mismo renglón, ¿cierto? Entonces, para que me quede ahí centrado, yo voy aquí a esta opción de ajustar texto, le doy clic, y lo que hace es que, para que me quede ahí centrado, se me visualice y no tener que ampliar la columna tanto, porque no es práctico, ¿cierto? No es estético tampoco. Entonces, simplemente voy a centrar entre columna. Horas extras también lo podría aquí ajustar, para que me quede aquí dentro de la misma columna. Total de vengado también, lo ajusto. Total de opciones y neto vengado, también, ¿cierto? Lo puedo hacer individual o puedo elegir varias, en este caso dos, y le doy la opción de ajustar. ¿Listo? Y ahí me lo ajusto. Aquí sí, pues, para que no me quede esta última letra tan pequeña ahí aislada, entonces sí lo puedo ampliar un poquito. ¿Ok? Este sueldo básico también lo puedo ajustar, ¿sí? Y me permite acortar un poquito el tamaño de la celda. ¿Listo? Comisiones está bien. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Vamos a centrar este título de vengado entre todas las columnas que corresponde a de vengado, ¿cierto? Entonces, total de vengado es sueldo, horas extras, comisiones, IBC, auxilio de transporte, hasta total de vengado, ¿cierto? Esto corresponde a total de vengado. Entonces, este título lo voy a centrar entre estas 2, 4, 6 columnas. Entonces, elijo el área, ¿cierto? La ilumino y voy a esta opción de ajuste y centrado. Bueno, acá primero lo que tengo que hacer es, como son varias celdas, entonces lo que hago es primero que lo centro y ya lo ajusto. Este de deducciones, igualmente, es entre varias columnas y allí lo ajusto. El neto de vengado se puede quedar solo. Démosle cuadrícula aquí a esta parte de neto de vengado. Démosle cuadrícula a neto total de deducciones o a deducciones. Identifiquemos las partes de la nómina, simplemente para efectos pues allí visuales, digamos. Lo que corresponde a vengado, vamos a darle un color, como lo teníamos en el formato de plantilla con la que trabajamos. Vamos a decir que total de vengado, toda esta área, que es de total de vengado, voy a distinguirla con un color, como puede ser un azul claro, ¿sí? Entonces ilumino el área que quiero colorear y voy a la paleta de colores y elijo el color que quiera, ¿sí? Mientras no le cambie de color, él me va a dejar el último color que manejé. Vamos a deducciones, digamos que deducciones voy a colocarlo con un color amarillo claro, un color, digamos, ocre ahí. Y neto de vengado voy a colocarle un color verde claro. ¿Listo? Ahí me quedaría entonces distinguidas las tres partes de la nómina. ¿Ok? Eso es pues dentro de la parte, digamos, estética que quiero darle aquí a esta primera plantilla de la nómina de Comercial Andes, de la primera quincena del 1 al 15 del mes de mayo. Harán ustedes lo mismo con la segunda, ¿ok? Con la segunda quincena. Bueno. Empecemos entonces con el tema de las formulaciones, de las fórmulas en Excel, para que nos calcule lo que corresponde a total de vengado, a horas extras, a comisiones, a IBC, auxilio de transporte, etcétera, etcétera. Entonces vamos con el sueldo. ¿Cómo sería el sueldo cómo sería la fórmula para hallar el valor del sueldo? Entonces,
Siempre que trabajemos en Excel, en fórmulas en Excel, vamos a iniciar la fórmula con el signo de más, para que el Excel entienda o hacerle comprender, darle las instrucciones claras de que nosotros lo que queremos es que nos haga una fórmula. Y vamos a decirle que nos halle el valor del sueldo vengado de ese trabajador. Primero lo que necesitamos es determinar el valor del sueldo diario. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el valor del sueldo básico, capturo esta celda, ¿cierto? Lo doy clic ahí en la celda. Y le digo que me lo divida, entonces slash 30, ¿sí? 30 días del mes, ¿cierto? Laboralmente el mes se considera 30 días, y eso me dará como resultado, ¿qué? El valor del día de ese trabajador, en este caso, 29.260. ¿Qué me haría falta para este cálculo del devengado? Multiplicarlo, entonces, asterisco, por el número de días que laboró ese trabajador. ¿Cuántos días laboró? Lo tengo aquí en la celda, en el caso de Luis, en la celda C7. Únicamente voy a la celda, la capturo o le doy clic a ese dato del número de días laborados para esta quincena y le doy Enter. A mí me queda entonces la fórmula para el cálculo del sueldo devengado de este trabajador. Cualquiera que sea los días que yo le coloque aquí, por ejemplo 13, ya está la fórmula para que él me lo calcule. Volvamos al dato original, que eran 15 días. ¿Listo? Aquí entonces tengo mi primera fórmula para el cálculo de el total devengado de sueldo de este trabajador. Ahora sí. Maestro, ¿me puede volver a repetir, por favor? Ok, voy a hacer un poquito aquí más, voy a ampliar un poquito aquí, voy a ampliar acá para que les quede más claro. Bueno, vamos con nuestra primera fórmula. Para hallar el sueldo devengado para el trabajador. Entonces decimos que abrimos la fórmula con el signo igual. Como dentro de la fórmula no voy a ingresar sin un solo dato, no necesito abrir paréntesis. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar el valor del sueldo diario. Voy al valor del sueldo mensual del trabajador, que es en este caso es 877.800. Entonces, no lo voy a digitar, voy a capturar el dato. ¿Cómo lo hago? Dándole clic al dato del sueldo básico del trabajador, ¿cierto? Voy a esa celda, le doy clic. Me sitúo ahí mejor, me sitúo ahí en esa celda, ¿cierto? Lo divido, es el slash, que es la tecla Shift y el número 7, ¿sí? Lo divido entre 30. Le doy Enter ahí, ¿cierto? Y lo que me está haciendo es, me está calculando el valor del día básico de ese trabajador. Pero el trabajador no laboró un solo día, laboró más días. ¿Cuántos días? Entonces lo multiplico por el número de días que le voy a liquidar. En este caso son 15 días. No voy a digitar 15. Voy a capturar la celda donde está el número de días. En este caso la celda C7. Le doy clic ahí al dato donde tengo los días laborados por ese trabajador. Ya tengo la fórmula. ¿Qué me haría falta? Le doy Enter y ya tengo entonces calculado el total devengado para este trabajador. Corresponde a esta primera quincena para estos 15 días, 438.902. ¿Listo? Ya tenemos entonces nuestra primera fórmula. Instru, una pregunta. ¿Sí? Todos se dividen entre 30, ¿verdad? Y luego ya se hace la multiplicación con lo de los días. Sí, claro. La fórmula para aquí el cálculo del sueldo va a ser siempre dividir entre 30. ¿Por qué? Porque ese 30 es fijo y corresponde a los 30 días del mes. Yo lo que le estoy diciendo aquí, vamos a hacerla, por ejemplo, para el segundo trabajador. Aunque ahorita no vamos a mirar que no es necesario hacerlo uno por uno, pero para que practiquemos lo de la fórmula. Entonces, ¿cómo lo haría yo para el segundo trabajador para Carlos? Entonces le doy igual, capturo el valor del sueldo mensual del trabajador, el sueldo total, que son 900.000, capturo el dato, ¿cierto? La celda donde tengo el valor del sueldo. Lo divido, 30 es una constante, porque son los días del mes, ¿cierto? Mayo trae 31 días, ¿cierto? Pero entonces laboralmente recuerde que todos los meses, tanto febrero que trae 28 o 29 días, como los meses que traen 31 días, laboralmente todos esos meses se consideran de 30 días. Todos los meses se consideran de 30 días. Si yo le diera ahí clic a la fórmula, él lo que está haciendo es que me está calculando el valor del sueldo para un día.
¿sí? 30.000. Pero resulta que el trabajador no laboró un día, laboró, ¿cuántos días? 15. Entonces completo la fórmula diciéndole que me multiplique, asterisco, me multiplique por los días que laboró ese trabajador. ¿Cuántos días laboró? Aquí tengo la celda que corresponde a los días que laboró Carlos, que son 15. Cualquiera que sea los días, yo lo capturo dándole clic a la celda y ahí termino la fórmula. Le doy enter y ahí termino la fórmula. ¿Listo? Ahora yo lo puedo hacer uno por uno, ¿cierto? Dividido 30 por el número de días. ¿Sí? Instru, ¿Sí? es que yo estoy mirando ahí y los días, por ejemplo, yo los tengo todos que son 15 y usted tiene diferentes días, los pongo como los tiene usted ahí. No, de pronto está la segunda quincena, ¿sí? A ver, tengan en cuenta que está la primera quincena, que es la que estamos trabajando, y está la segunda quincena. Sí, en la segunda quincena todos tienen 15. En la primera quincena, que es la primera hoja, ¿cierto? La primera hoja es la primera quincena, y la segunda hoja es la de la segunda quincena. Ah, sí, sí, Entonces, ya. en la Gracias. primera quincena todos tienen 15. Miren, para que otro tic ahí con respecto al Excel. Yo le puedo dar, hagámoslo aquí, practiquémoslo ya que vino la oportunidad, para que no tengamos confusión. Yo le puedo dar aquí, puedo darle título o nombre a estas hojas del Excel, ¿cierto? Por ejemplo, a la hoja 1, yo le doy doble clic, ahí me sitúo ahí, y ahí me lo sombrea, y ahí puedo digitarle yo un título cualquiera. Le puedo decir, por ejemplo, que esta sea la primera quincena, ¿cierto? Sí, le doy título. Ya me queda la primera quincena. Le quiero dar título a este otro libro. Entonces yo le doy doble clic, me lo sombrea y aquí digo que segunda quincena. ¿Sí? Y me queda entonces, es muy conveniente cuando yo tengo varias hojas dentro del mismo libro. Y para no perderme, entonces yo le doy a cada hoja el respectivo nombre, para no estar buscando dentro de las 6 o 7 hojas que tengo aquí, bueno, cuál es la que yo necesito, porque unas van a decir 1, 2, 3, 4, pero si le doy un nombre concreto, más fácil lo puedo identificar. Otra cosa que yo puedo hacer es darle color a estas hojas, ¿sí? Entonces, igualmente, si le quiero dar color a la hoja de la primera quincena, bueno, a la primera quincena, yo le doy igualmente, ahí estando allí, le doy clic derecho, ¿sí? Y él se me despliega este menú. Y yo le puedo decir que color, que le dé color a esa hoja. Aquí entonces voy a la opción color de pestaña y puedo elegir un color cualquiera, ¿cierto? Digamos que voy a elegir el color verde. Entonces mire que ya me queda esta hoja de color verde. A esta hoja, en la segunda hoja, yo también le quiero dar un color a esa hoja. Le doy clic derecho, ¿sí? Le doy clic derecho. De estos menús elijo color de pestaña y le elijo el color. Vamos a decir que sea azul. ¿Listo? Ahí no me muestra nada porque no me he movido de ahí. Pero si yo me muevo, a ver qué pasó aquí. Él ya me le toma el color, ¿cierto? Color azul. Y color verde. ¿Listo? Bueno. Perfecto. Entonces estamos en nuestra primera... vamos con la fórmula de Carmen. Igual, el valor del sueldo dividido 30 por el número de días. ¿Cuántos días para Carmen? 13 y capturo ese dato. Igual, hago para Pedro, el valor del sueldo dividido, perdón que aquí es slash, dividido 30 por el número de días laborados. Recuerden que 30 es una constante, 30 no son los días laborados por el trabajador, no, son los días del mes. Y como yo lo primero que tengo que hacer es saber cuánto gana por día, entonces por eso lo divido el valor del sueldo mensual, lo divido entre 30 y ahí tengo el valor del día, de un día, y lo multiplico por el número de días que ese trabajador laboró. En este caso está en esta celda, para José, en esta celda, capturo la celda, no digito el número de días, capturo la celda, ¿sí? En este caso esta celda y le doy Enter. Y por último voy al otro trabajador, que es María, lo divido entre 30 y lo multiplico por el número de días que elaboró María para esta quincena, que son
esos días, 15. Aquí tengo entonces ya la fórmula correspondiente para cada uno de esos trabajadores. Es poco práctico, ¿cierto? Hacer la fórmula uno por uno. ¿Qué tal que no sean, en este caso, qué? 2, 4, 6 trabajadores, que sean 25 trabajadores o 30 trabajadores o 50 trabajadores. Entonces, vamos a otra opción mucho más funcional dentro del Excel que ponerme a hacer la celda de uno por uno. Hice una pregunta. ¿Sí? Digamos, cuando, bueno, yo hice la operación y todo, y arribita me aparece como un triangulito verde, ¿por qué está en la celda? Un triangulito verde en la celda. Aquí no. ¿Usted copió fórmula? No. No, A ver, un triangulito verde aquí, 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 ¿cierto? está como a la parte izquierda superior, arribita. Aquí, aquí, aquí arribita. Y está en la quincena 1, ¿sí? Sí, Eh, fue en el de Carmen y en el de José. Me salió ese triangulito. a ver, la verdad es que en el de Carmen, hagámoslo en el del Carmen, a ver si a mí me sale también el triangulito. Dividido 30 por el número de días. No, a ver, dele clic derecho, ahí ahí donde está Carmen, y de pronto dígale, a ver si tiene comentario. Si tiene comentario, entonces quítele el comentario. De pronto sea eso. Hay el nuevo comentario. Ahí está. No tiene, pero igual, no, entonces ahorita miro más tardecito y miro porque... Este cuadrito, este que está aquí. No, eso no. Ah, ¿cuál será? Un cuadrito verde. Bueno, vamos a ver si ahorita le afecta de alguna manera los resultados. Si le afecta de alguna manera los resultados, miremos la fórmula. Bueno, entonces les decía que es poco práctico, poco funcionar. Yo ponerme a hacer la fórmula para cada uno de los trabajadores para el cálculo del sueldo vengado. Aquí pues porque son 7, pero qué tal que sean 30 o 50 o 100 trabajadores, ponerme a hacer la fórmula uno por uno. Entonces vamos a otra función muy importante. ¿Sí? Qué pena, pues antes de que sigan, le iba a hacer una pregunta. ¿Sí? Es que en el caso, bueno, en el de Luisa y Carmen, a mí no me aproxima los valores como usted, me parecen un poco números así, o sea, no me parece exacto, sino como, por ejemplo, en el de Carmen, 476.666, 667, como así todos. Bueno, a ver, vamos a hacerlo aquí un momentico. Entonces no sé si pues en como se va a avanzar ¿Listo? el tema, No, no haya redondea. problema. Así como lo tenemos acá, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces vamos... No, me redondea unos y otros no. O sea, esos tres ya. me aparecen así bastantes y los otros me aparecen normal como usted. Bueno, entonces vamos a hacer la función aquí. Voy a dejarlo así como está, y ahorita lo hacemos, ¿listo? Digamos que así es como le aparece a usted. Entonces lo voy a dejar así y ahorita le digo cómo lo organizamos, ¿vale? Bueno, entonces, pues sacámoslo una vez. Mire, si nos aparece así todos, ¿listo? Entonces lo que hago yo es redondearlo. Los ilumino, ¿cierto? Los ilumino todos, ¿sí? Los ilumino. Y voy aquí a la opción de redondear, ¿cierto? De eliminar decimales. Mira que aquí me dice aumentar decimales y aquí me dice disminuir decimales. Pero primero los ilumino todos porque son varios los que necesito que me organice. Entonces mira que aquí arribita dice disminuir decimales, aumentar y disminuir. En este disminuir yo le voy dando clic, clic, clic y él me los va redondeando. ¿Sí? Ya lo hice así también, pero esos tres siempre me quedan así largos. De resto me quedan así los otros en 500.000, 400.000, así, exacto. Entonces hagamos otra cosa distinta. Vamos de nuevo, iluminarlos todos y vamos a darle aquí la opción de decimales. Aquí está opción de los tres ceritos. Le da clic. Él no me lo cambia porque como yo ya lo tenía, a ver si ya le elimina esos decimales para esos otros trabajadores. ¿Sí? Los ilumina todos y les da opción de
decimales, millares, y pues le agregamos el signo de pesos. ¿Ya? Ah, señor, gracias, ya me Bueno. quedó bien. Con mucho gusto, ¿listo? Entonces decíamos que es poco práctico, ¿cierto? Ponernos a hacer la fórmula uno por uno, ¿sí? Aún siendo apenas 7, pues no nos va a demorar mucho tiempo. Supongamos que sean 50 o 20 trabajadores. Entonces vamos a una función del Excel que es copiar fórmula. Entonces tenemos la primera fórmula, ¿cierto? Ya hicimos la primera fórmula de nuestros trabajadores. Si quieren, para que vean la funcionalidad, borren los datos que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo los borramos? Iluminamos, ¿cierto? Y le doy suprimir, pues si no, suprimir o eliminar, que tienen ustedes allá arriba seguramente de su computador o en el al lado derecho, le doy eliminar y ya me elimina ahí la información. Bueno, entonces la funcionalidad de esta herramienta de Excel no es otra que copiar fórmula. Si yo tengo la fórmula en el primer trabajador, y es la misma fórmula para todos, ¿cierto? Es la misma fórmula para todos. Es que me tome el valor del sueldo básico, lo divida entre 30, lo multiplique por el número de días, ¿sí? Obviamente, cuando yo le copio la fórmula, lo que va a hacer es que me va a trasladar la fórmula para cada uno de ellos, ¿cierto? Para cada uno de los trabajadores. Entonces, hagámoslo. Voy a la primera fórmula que ya tengo digitada. Voy a aumentar aquí un poquito. Y ustedes observen que si yo me sitúo aquí en toda la esquina derecha inferior de esta celda donde tengo la fórmula, en un cuadrito que se me visualiza ahí pequeñito, si yo me sitúo en ese cuadrito me aparece una crucecita negra, como ven ustedes aquí, esta que está como resaltadita. Esta no, ni esta blanquita, esta que aparece aquí resaltadita, esa, ¿sí? Cuando me aparezca esa, le doy clic allí y arrastro la fórmula, la copio, la arrastro hasta el último trabajador y suelto. Es lo que ha hecho es que copiarme la fórmula del primer trabajador hasta hacia los demás trabajadores. Y tengo una fórmula, una sola fórmula, un solo trabajo que voy a copiar en los demás trabajadores. Y no me pongo a hacer la fórmula uno por uno, no es muy funcional. ¿Listo? Entonces, copiado de fórmula, ¿sí? Lo voy a volver a hacer por si alguien de pronto se quedó. Tenemos la primera fórmula ya para el cálculo del primer trabajador y la fórmula va a ser la misma siempre para los demás trabajadores. Por consiguiente, no voy a repetir el trabajo todas las veces. Lo hice una vez, lo que voy a hacer es copiarlo. Entonces me sitúo aquí en la celda donde tengo la fórmula. En la parte derecha inferior de este renglón donde tengo la fórmula me aparece un cuadrito, incluso aquí se ve pequeñito, ese cuadrito. Me sitúo el mouse en ese cuadrito hasta donde me aparezca esta crucecita negra resaltada. Ahí le doy clic y arrastro ese clic sostenido hasta el último trabajador, Suelto y lo que ha hecho es que me ha copiado la fórmula en los demás trabajadores. ¿Listo? No tiene por qué haberme cambiado con respecto a los datos que tenía antes. Y aquí tengo la fórmula copiada. ¿Ok? Recuerde que lo mismo que estamos haciendo aquí, lo van a hacer ustedes con la segunda quincena. Bueno. Vamos con los datos de las horas extras y los datos de las comisiones. Vamos a dejarlo ahí. El taller nos da los datos para las horas extras y para las comisiones. Es solamente digitarlo. ¿Sí? No lo vamos a hacer por el momento. Ahora que tengamos la fórmula, digitamos, o la próxima actividad, mañana, que volvemos a encontrarnos, vamos a introducir los datos de horas extras y comisiones. Vamos a otra fórmula que necesitamos. ¿Cuál? La fórmula del cálculo del IBC. Entonces vamos a dejar esa fórmula ahí para el cálculo del IBC. Esa fórmula para el cálculo del IBC será igual a ¿qué? A la suma de el sueldo más las horas extras más las comisiones. Y le doy Enter y ya me queda entonces el cálculo o la fórmula mejor del IBC. Recordemos que el IBC es igual. La fórmula es la suma del sueldo más las horas extras más las comisiones. Le doy clic en la celda de comisiones y le doy Enter. ¿Listo? Supongamos, solamente para efecto de que miremos la funcionalidad de esta fórmula, vamos a decir que este trabajo, ejemplo, ¿no? No es así con seguridad, pero un ejemplo.
para que miremos cómo se comporta esta fórmula. Supongamos que este trabajador tiene 150.000 pesos de comisiones y tiene, de horas extras. Si yo le doy clic allí, él lo que hace es que, como ya tengo la fórmula, me la actualiza. Y de comisiones tiene 75.000. ¿Listo? Como ya está la fórmula, él me la actualiza a medida que yo le voy dando los datos. Entonces, eliminemos estos datos. Los digité solamente para efecto que viésemos el comportamiento de la fórmula del IBC. ¿Listo? Ya tengo la fórmula del IBC. Lo voy a hacer uno por uno. Este más este más este. No lo voy a hacer así. Voy a copiar la fórmula, ¿cierto? Ya lo tengo para el primer trabajador. Me voy a ahorrar tiempo. Y lo que voy a hacer es que copio la primera fórmula y la misma fórmula para todos. Y la voy a copiar en los demás trabajadores, ¿listo? Suelto hasta el último trabajador. No hasta el último renglón, ¿sí? Porque aquí no nos dará ningún resultado. Este último renglón está destinado para acumular el total de cada columna. Ahora lo hacemos. ¿Listo? Ya copié la fórmula entonces del IBC. Del primer trabajador la copié a los demás trabajadores, ¿sí? No lo voy a hacer uno por uno. Me va a tomar mucho tiempo y corro el riesgo de equivocarme. Hecha la primera fórmula, ¿cierto? Simplemente la copio con el procedimiento que acabamos de ver. La copio hasta el último trabajador, ¿sí? La bajo y le doy y suelto el mouse y listo. Bueno, ¿qué más podemos continuar haciendo? Vamos a hacer el total de vengado. Vamos a dejar esta fórmula, esta nómina al menos con algunas funciones, algunas fórmulas, y mañana la completamos. Vamos a dejar la primera quincena hecha, ¿listo? Es el propósito de hoy, dejar la primera quincena hecha. En la segunda quincena vamos a hacer otras fórmulas que no van en la primera quincena. Y miramos por qué mañana. Entonces, en esta primera quincena, solamente vamos a liquidar lo que corresponde a los sueldos, al total de vengado y al neto de vengado. Así nos debe quedar esta primera fórmula. O esta primera nómina, perdón, esta primera quincena. Vamos a la fórmula para el... bueno, antes de eso. Sí, antes de eso. Observen ustedes cómo hice yo aquí para el cálculo del IBC. Yo sumé cada uno de los factores salariales por separado. Más este y más este. ¿Listo? Hay otra manera de sumar, ¿sí? Y es con la función autosuma. La función autosuma la encuentran ustedes aquí con este signo, con este símbolo de la letra epsilon, o la letra, si quieren, E invertida, la letra epsilon. De pronto, por la versión del Excel, puede que cambie un poquito la forma digamos, de la herramienta o ¿sí? Pero ahora ustedes lo ubican aquí como está ahí, ¿cierto? De pronto en algunas versiones del Excel aparece como resaltadito o en un color distinto, pero miren la figura y puede que a ustedes les aparezca como autosuma o no suma, ¿sí? Pero es la misma función, ¿ok? En algunas versiones del Excel aparece como autosuma, pero es la misma función, ¿vale? Esa es la que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que me hace la función autosuma? La función autosuma lo que hace es que él me suma donde yo me ubique, me suma la información que yo tenga digitada hacia mi derecha. En este caso me va a sumar, lo que yo necesito es eso, ¿cierto? Que me sume hacia mi derecha estas tres columnas, o estas tres celdas, mejor, de sueldos, horas extras y comisiones, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado con la fórmula de autosuma, ¿sí? Voy a hacerla inicialmente y ya miramos a qué me refiero cuando yo digo que hay que tener cuidado. Entonces, listo, yo me sitúo simplemente en el renglón donde necesito que me quede la suma. Y voy a la función autosuma, le doy clic, simplemente allí, clic. Y miren lo que él hace. Él identifica que tengo información que tal vez quisiera sumar, información numérica, hasta a mi derecha, ¿sí? Información de números, mire que él se detiene cuando tengo letras, porque es lo suficientemente inteligente para diferenciar cifras o números de letras. Entonces él supone que lo que yo quiero sumar es solamente números. Pero mire que me lo arrastra hasta dónde.
me lo incluye hasta los días laborados y el auxilio y el dato básico. Y en eso es lo que tengo que tener cuidado, porque no es lo que yo quiero sumar, lo que yo quiero sumar son estos tres, solamente estos tres. Solamente lo que hago es que ilumino los tres y le doy enter. Y ya tengo ahí la misma resultado, la misma fórmula. ¿Sí? Vamos a hacerlo con el segundo trabajador. Con la opción de, bueno, perdón un momentico. Voy a hacerla de nuevo con el primero para que de pronto no se nos preste confusión. ¿Listo? Segunda opción para sumar. Opción autosoma, ¿cierto? Les decía función autosoma. Aquí me aparece a mí como suma, pero es probablemente que su versión de internet, de Excel, les aparezca como autosuma. Lo importante es identificar el icono. ¿Listo? Este icono. Entonces yo quiero la fórmula en donde, aquí necesito que me calcule el IBC. Voy a la función autosoma. La función es muy práctica, pero es de cuidado, ¿sí? Es de cuidado, ¿por qué? Porque él cree que yo quiero sumar todos los números que estén a mi derecha, lo cual es incorrecto. Yo solamente quiero que me sume estos tres, ¿sí? Entonces tengo que decirle que no. Tengo que corregirlo. Decir, no, lo que quiero que me sumen son estos tres nomás, y se los ilumino. Lo selecciono y le doy enter, y ya me queda ahí la misma fórmula. Esta función autosoma es muy práctica. Cuando yo tengo que sumar varias columnas consecutivas, ¿cierto? Sí, consecutivas. Es mejor usarlo que ir una por una porque yo me puedo equivocar. Puedo que de tanto sumar, como son varias, me equivoque y deje de sumar una. O le dé 2 veces a la misma, entonces él me va a reportar error, ¿sí? Esta función autosuma entonces es bastante útil, pero con ese cuidado, ¿cierto? Con esa observación de que él me va a sumar todo lo que esté aquí a mi izquierda. ¿Qué pasaría si yo a la función autosuma hago la función autosuma y no tengo esa precaución de mirar qué es lo que me está sumando él y le doy aquí enter? Entonces mire el dato que me da. Totalmente distinto porque él me está sumando desde acá, mire, me está sumando todas estas. Entonces por eso es el cuidado de esta función autosuma. Entonces yo tengo que decirle ahí, sí, claro, quiero que me sume lo que esté a mi derecha, perdón, a mi izquierda, pero no todo, solamente estas tres. Y le digo que son solamente estas tres. Así ilumino y le doy enter. ¿Listo? Bueno, la fórmula del usuario de transporte no la vamos a hacer en esta primera quincena porque no se acostumbra liquidar el usuario de transporte en la primera quincena, sino en la segunda. Vamos con el total de vengado. La fórmula total de vengado es igual IBC más el auxilio de transporte. ¿Sí? Es el total de vengado. ¿Ok? Y copio la fórmula. La copio hasta aquí, hasta el último trabajador. ¿Listo? Ya está la fórmula del total de vengado. Hagámosla de nuevo. Total de vengado es igual al IBC más el auxilio de transporte. Le doy enter. ¿Sí? Y copio esta fórmula. ¿Sí? La copio. Aquí lo borré para que miremos cómo opera el copiado de fórmula y la copio en los demás trabajadores. No hasta el último renglón, no, hasta el último trabajador. Porque en el último renglón me va a quedar el total de cada columna que ya lo vamos a hacer. ¿Listo? Salud y pensión. Como no se acostumbra a liquidar en la primera quincena salud y pensión, sino en la segunda, vamos a dejarlo aquí sin fórmula. Porque las deducciones se hacen en la segunda quincena. Pero sí necesito el neto de vengado. Dejemos la fórmula del neto de vengado para que dejemos nuestra primera nómina, la del primero al 15, ya hecha, ya terminada. Entonces, neto de vengado es igual a ¿qué? Al total de vengado menos el total de deducciones. Así sea 0, el total de deducciones, yo voy a dejar la fórmula así, planteada, porque necesito que me lo calcule para la próxima nómina, o pues me lo calcule para esta, porque necesito saber cuánto es el total de vengado. Hagámoslo de nuevo. Total de vengado es igual, neto de vengado es igual a total de vengado, miremoslo acá, en I7, menos total de deducciones. Voy a la captura de esa celda total de deducciones, así no haya nada, ¿cierto? Si haya 0, pero dejo la fórmula planteada y le doy enter. Y copio la fórmula hasta el último trabajador. ¿Listo? Claro, me da el total de vengado, me da lo mismo que el neto de vengado porque no tengo nada que
descontar. Supongamos que tú quieres descontar algo a este trabajador, que no es del caso, pero supongamos que voy a descontarle 50,000. Entonces miremos que la fórmula ya, bueno, como aquí no tengo el total de deducciones, entonces este más este, y me lo modifican, ¿cierto? Pero no vamos a colocar el total de deducciones para esta nómina. Dejémoslo solamente hasta el neto de vengado, ¿sí? Hasta este neto de vengado. Bueno. ¿Qué nos quedaría faltando? Y con esto terminamos para dejar esta primera nómina hecha en Excel para la empresa comercial Andes. La primera quincena del 1 al 15 de mayo, ¿sí? Las horas extras de las comisiones están en el caso que usted nos manda para rellenarlas, o no hay que ponerlas en la primera nómina. En la primera nómina, mire, la costumbre hace ley. Entonces, es costumbre que en las empresas del sector privado, las horas extras, las comisiones, el auxilio de transporte y las deducciones, en este caso salud y pensión, se hagan en la segunda quincena, no en la primera. En la primera solamente se liquidan los sueldos, ¿sí? Entonces, en la segunda quincena, ustedes la van a dejar, esta segunda, terminada, como lo tenemos acá, ¿cierto? Con la fórmula del sueldo de vengado, la fórmula del IBC, la fórmula del total de vengado, la fórmula para el neto de vengado. Y en la próxima sesión mañana, y ustedes la van a centrar acá, lo van a resaltar, van a ponerle cuadrícula, van a ponerle aquí el signo de pesos y de decimales, la van a dejar organizadita, ¿vale? Entonces, en la segunda quincena, mañana, si alcanzamos, liquidamos entonces las horas extras, o más que liquidarlas, colocamos el dato que nos trae el ejercicio, el taller. Colocamos las horas extras, las comisiones, dejamos la fórmula para el cálculo del auxilio de transporte, liquidamos las deducciones de salud, liquidamos el total de pensión. ¿Listo? Y ya nos queda entonces la nómina de todo el mes completa. Por el momento, entonces, dejemos la nómina de la primera quincena terminada. Vamos a totalizar. Instru. ¿Sí? Entonces, cuando terminemos esta mañana con ustedes, hay que subirlo al Drive, ¿verdad? Sí, las dos quincenas. La primera y la segunda con todas las otras fórmulas. Vamos entonces a totalizar nuestra nómina, ¿cierto? Hay que totalizarla porque necesitamos saber los totales de cada uno de esos conceptos. Hagámoslo entonces, ¿cómo lo podría hacer? Yo lo podría hacer de dos maneras. Sumando cada uno de ellos. Estoy sumando el primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, más el sexto, y dándole clic. Lo cual pues no es muy funcional, muy práctico, ¿cierto? Entonces hagámoslo con la función autosuma, ¿sí? Me sitúo entonces aquí en el resultado que quiero, dice el total de vengado, me sitúo aquí y le doy autosuma, ¿listo? Mire que él identifica que yo quiero sumar las cifras que tengo arriba, y en efecto, él aquí no se equivocó. Eso es lo que yo quiero hacer, sumar todos los sueldos de vengados de todos los trabajadores. Y le doy Enter. ¿Listo? Él ya me la sumó. ¿Ok? ¿Qué hago con esta primera fórmula que tengo ya aquí? La voy a copiar para que en cada uno de los demás columnas me totalice en las que tenga pues información, ¿cierto? Me refiero a que no voy a hacer la fórmula para este cálculo de ¿cierto? No, voy a copiar la fórmula. Como ya tengo la primera fórmula y es lo mismo, aquí en esta fórmula yo quiero que me copie todo lo que está arriba para que me totalice cada una de estas columnas. Teniendo la primera fórmula, yo la voy a copiar. ¿Cómo hago? Cuando me aparezca aquí el recuadrito negro, lo traslado, la corro hacia la derecha hasta donde necesito la última fórmula, que es al neto de vengado, y suelto. ¿Qué hizo él? Me copió la fórmula en todas las demás celdas. ¿Cuál fórmula? La que tengo aquí en esta casilla que estoy copiando. Y es que me sume todo lo que está arriba, me totalice, ¿cierto? Para cada columna, lo voy a volver a hacer de nuevo. ¿Sí? Esto es como lo tenía inicialmente, ¿cierto? Tengo solamente la primera fórmula, que corresponde al sueldo de vengado, ¿cierto? ¿Cómo la obtuve? ¿Cómo obtuve esta primera fórmula? Con la función autosuma, ¿cierto? Me situé aquí donde necesito que me quede el total de todos estos sueldos de vengado del trabajador. Voy a la función autosuma.
como es correcto lo que él me está mostrando, yo quiero que me sume toda la información de arriba hasta desde el primero hasta el último. Le doy Enter. Aquí no me alcanzó a borrar la fórmula. Y como quiero el total en todas las demás columnas, en todas las demás, pues él me va a mostrar solamente totales donde tengo datos. Entonces se la copio. ¿Cómo la copio? Voy aquí al extremo derecho inferior de la fórmula que ya tengo digitada y corro hacia mi derecha hasta la última columna que yo quiero que me totalice y suelto. Y ya todas las columnas tienen el total. Obviamente las que no tienen datos, pues no tienen total. Para esta nómina en particular, el IBC, el total de vengado y el neto de vengado son iguales, ¿sí? Porque no le estoy agregando otros factores ni de sueldo de vengado ni de descuentos. Eso lo hago en la segunda quincena. Me interesaría dejar estos datos resaltados, ¿cierto? Los totales de la nómina de las columnas me interesaría dejarlo resaltado para que sea más visible. Luego los ilumino todos, ¿cierto? Todos esos resultados y le doy la función negrita. Y ya me quedan todos resaltados. ¿Listo? ¿Okay? Así es como nos debe quedar entonces esta primera quincena. ¿Qué van a hacer ustedes para que adelantemos para mañana? Entonces, denle aquí entonces la parte estética del tema, denle resaltado, centren estos títulos entre todas las correspondientes columnas, pónganle cuadrícula aquí a todo esto, ¿cierto? ¿Sí? Pónganle aquí el signo de pesos, ¿sí? El signo decimal, pónganle a todo esto cuadrícula, ¿cierto? A todo esto cuadrícula, bueno, todo lo que aplicamos en esta primera quincena, ¿ok? Y además de eso, dejemos la fórmula acá, la fórmula para el cálculo del sueldo, ¿ok? La fórmula para el cálculo del IBC, tal como la hicimos en la primera quincena, la fórmula para el cálculo del total de vengado, la fórmula para el cálculo del neto de vengado, ¿sí? Nos va a quedar igual. Bueno, no igual, porque tenemos en cuenta que aquí sí Carmen trabajó 15 días y José trabajó, ¿qué? Carmen que tenía aquí 10, ¿eran? 10 o 13, 13. Y José que trabajó 10, pues aquí están trabajando los 15 días completos, ¿ok? Ese es el propósito, entonces así nos debe quedar la fórmula para que retomemos el día de mañana. Bueno, no sé qué otra duda, inquietud tengamos y ahí, o si no, hasta aquí entonces terminamos. Jonathan, ¿no? Pues que no nos ha mandado el enlace para registrar la asistencia y a la hora se le cayó el internet a la mitad de la sesión. Ella me llamó que porque quedó sin internet. Esperen. Después Listo. Ya me lo había, Steven me lo había recordado. Steven, me disculpa y no le subí el enlace, ya lo voy a subir. A ver, un momentico, ¿dónde es que tengo el enlace yo? A ver. Creo que es por aquí. Ya se lo subo entonces, listo. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, aquí están formularios, rapidito. No me demoro mucho subiéndolo. Y ustedes ya me llenan la asistencia. Instru. ¿Sí? Mira que a mí no me aparece en Excel el signo del peso. ¿No le aparece signo de pesos? No, señor. Ya. Permítame un momentico, entonces, listo. Ya le subo el enlace, ya miramos. Entonces, copiamos el enlace. Vamos a copiarlo acá entonces, aquí en el chat. ¿Dónde está el chat? Ok, bueno, gracias por recordarme. Ahí entonces está el enlace para el registro de la asistencia, ¿listo? Ya lo subí. Bueno, entonces signo de pesos, a ver acá. Vamos aquí con nuestro primero. Un pico, por favor. Bueno, vamos a mirar entonces. Si no le aparece aquí esta formulita de pesos, entonces vamos a mirarlo. Entonces, por acá por general. General le aparece este cuadrículo de general, ¿cierto? Sí, señor, pero no me aparece el signo de peso. Vamos a mirar entonces número, pesos, ¿dónde está aquí pesos? Fracción, general, número, moneda. Ah, bueno, pero entonces está la opción moneda, ¿sí?
Ya miro. O si no la opción moneda, la opción contabilidad, Contabilidad. No de monedas tampoco. ¿no? Ah, Contabilidad, pero miremos a ver. no me aparece esas cositas de moneda, después el por ciento y ahí pues que el estilo millonarios. Y Estilo ya. millonarios. Pero eso le aparece, me dice que le aparece la opción moneda. Sí, señor. Pero Entonces acá, pues aquí no aparece el signo de peso, sino el no, de... eh, entonces probemos con la opción moneda. Ilumine aquí lo que le aparece sin el signo, ilumínelos y vamos aquí y elegimos moneda, a ver cómo le queda. ¿Sí? En euros. Ya entendí que sí, no tiene la opción de la opción de pesos. Hay que configurarlo por allí. Lo que pasa es que configurar la opción pesos. Bueno, voy a buscárselo y mañana miramos cómo se introduce esa opción de pesos, ¿sí? Ah, bueno, señor. No recuerdo ahorita, probablemente hay pesos, dólares, yenes, pero no tiene este simbolito. Tiene que ver con la configuración del teclado. Entonces, ya miramos cómo le introducimos esa opción de pesos. Y voy a anotarlo aquí para que mañana lo dejemos así. Bueno, nos quería entonces que fueran llenando el formulario de asistencia y pues si no hay ninguna pregunta, duda, inquietud, mañana entonces continuamos. Les subo entonces la presentación de hoy y ya está el subido. El taller también, está el formato de la nómina. Creo que me hace falta el del dato de comisiones y horas estas también se lo subo ya para que empecemos, o mejor empecemos, no, mañana iniciamos con el registro de las comisiones, las horas estas, para que terminemos nuestra nómina de todo el mes. Muy bien, entonces no siendo más por el momento, dejamos entonces la sesión por el día de hoy así. Voy a tener aquí grabación.